Bien, entonces comencemos la clase de hoy, ¿verdad? Esta es la segunda clase de la unidad 2 y vamos a continuar hablando entonces de transformadores trifásicos, ¿verdad? Vamos a tratar de definirlo de una forma más formal y vamos a ver los conceptos que están involucrados, ¿verdad? En el análisis de transformadores trifásicos, ¿verdad? Bien, como habíamos visto en la clase anterior, las conexiones son muy importantes, ¿verdad? Y cuando hablamos de transformadores o de una en general, de una conexión trifásica, estamos hablando de conexión estrella, puede ser conexión delta, ya vimos que puede ser una combinación de las dos, y ahora el voltaje tiene nombre y apellido, ¿verdad? Sí, ahora el voltaje, existe un voltaje de fase y existe un voltaje de línea a línea, ¿sí? Entonces, el voltaje existen dos definiciones de voltaje, ¿verdad? Que a veces, de acuerdo a la conexión, a veces son iguales, a veces no son iguales, ¿verdad? Y también hablamos de una potencia trifásica, ¿verdad? Entonces aquí hay una imagen. En este caso, dos transformadores, ¿verdad? Trifásicos conectados, uno en estrella estrella y el otro en delta delta. Bien, ya vimos también que ya sea un banco de transformadores, que es esta imagen que ustedes ven ahí, o sea un transformador trifásico, que esta es la forma como se construye, ¿verdad? ¿Sí? Tengamos uno, tengamos el otro, el circuito equivalente es el mismo que es este que estamos viendo aquí del lado derecho, ¿verdad? ¿Sí? El circuito es el circuito equivalente de un transformador, ¿verdad? Sí, es el de un transformador, pero tres veces, ¿verdad? Porque esta figura representa un transformador trifásico que lo escribimos en su circuito equivalente como tres transformadores monofásicos. Y esa es una de las claves de cómo analizamos eh, este tipo de transformadores, ¿verdad? Yo creo que en la clase anterior les decía que no necesitamos resolver las tres fases, ¿verdad? Sino que nos enfocamos en una sola fase, ¿sí? Y ya sabemos, de hecho, cómo resolver transformadores monofásicos, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos en toda la primera unidad. Entonces nos enfocamos en el valor y en el análisis de una sola fase y los resultados que obtengamos, ¿sí? Estarán desfasados 120 grados o 240 para las otras dos fases, ¿verdad? ¿Sí? Así que esa es la forma como analizamos transformadores trifásicos. Bien, habíamos dicho si es igual una conexión delta-delta a una estrella-estrella y la respuesta es no, ¿verdad? Si no es igual, ¿verdad? Aunque al final es el mismo voltaje de salida, ¿verdad? En esas dos, ¿verdad? En estas dos de abajo es el mismo voltaje de salida. Ustedes logran ver. El voltaje secundario, miren, es la misma expresión, pero lo que ocurre dentro de los transformadores no es lo mismo, ¿verdad? Así que vamos a decir que las conexiones no son iguales. Y es más notable cuando tenemos una combinación, ¿verdad? Miren esta estrella delta, miren el voltaje en el secundario de la estrella delta y ahora vean el voltaje en el secundario del delta estrella, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a decir que el análisis de transformadores trifásicos va a depender de la conexión que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces esto creo que lo hacíamos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces vamos a hablar directamente de análisis de transformadores trifásicos. Bien, si ustedes recuerdan, nosotros definimos una relación de voltajes como A que se refiere a N1 sobre N2, ¿verdad? Ahora, esa relación también podría ser B1 sobre B2, ¿verdad? También era B1 sobre B2. Pero ya que en estos transformadores trifásicos tenemos voltajes de línea y tenemos voltajes de fase, entonces les hago la pregunta, esa relación de voltaje, ¿verdad? ¿La calculo con voltajes de línea o la calculo con los voltajes de fase?
Creo que según como que queramos hacer el análisis, ¿sí? Con voltaje de línea o de fase. ¿Alguien más? No sé si alguien más tiene alguna otra opinión. Con ambas se puede. Sí, de acuerdo, ¿verdad? Estoy de acuerdo con esas dos respuestas. Lo podemos hacer con los voltajes de línea o lo podríamos hacer con los voltajes de fase, ¿verdad? Entonces, fíjense que cuando uno comienza a estudiar transformadores trifásicos, ¿verdad? Yo siempre recomiendo, y por eso lo enseño así, ¿verdad? Calcular una relación de línea a línea y una relación de fase, ¿verdad? ¿Sí? Donde la relación de línea a línea se va a calcular con los voltajes de línea, ¿sí? Los dos voltajes de línea, y la relación de fase se va a calcular con los voltajes de fase, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho me gusta incluso llamarlo así, ¿verdad? Relación de línea a línea, así como aparece aquí en su pantalla, ¿verdad? Y relación de fase, ¿verdad? ¿Sí? Esto porque al inicio me parece que hace más fácil el aprendizaje, ¿verdad? Ahora, si ustedes van a los libros de texto, no les habla de relación de línea a línea ni relación de fase, ¿verdad? Simplemente dicen relación de voltaje, ¿verdad? Y ellos lo calculan y ustedes tienen que ver qué voltajes utilizaron, ¿verdad? Si utilizaron los de línea, entonces es lo que yo llamo voltaje, relación de línea a línea, ¿verdad? Y si utilizan los voltajes de fase, es lo que yo llamo relación de fase, ¿verdad? Entonces, en los libros de texto no lo van a encontrar así, pero es conveniente cuando uno viene comenzando a estudiar, definirlo así, ¿verdad? ¿Sí? Al final, con las dos vamos a obtener el mismo resultado y con las dos llegamos a la respuesta correcta, ¿verdad? Y la razón de por qué los libros no lo definen es porque tratan de, en algunos problemas calculan la de línea, en otros problemas calculan la de fase, ¿verdad? Porque es lo que, de acuerdo al problema, sale más fácil hacerlo con una de ellas dos. Pero al final la respuesta es la misma, ¿verdad? Si ustedes lo hacen con cualquiera de las dos, la respuesta es la misma. Miren, ahí les dejo la definición arriba, ¿verdad? Sí. Relación de fase, ¿verdad? Transforma voltaje primario de fase a voltaje secundario de fase, ¿verdad? Y la relación de voltajes de línea a línea transforma voltaje primario de línea a línea a voltaje secundario de línea a línea, ¿verdad? Ahí les dejo las funciones, ¿verdad? Ahora, hay que saber bien cuál calculamos, ¿verdad? Miren, aquí está la forma como se calcularía, ¿verdad? Y hay que saber bien cuál calculamos o cuál tenemos, ¿verdad? Porque de acuerdo a la que tengamos, tenemos que saberla utilizar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces hagamos un pequeño ejemplo. Miren, utilicemos la relación de fase, si quieren, esta relación de fase, miren, supongamos que calculo la relación de fase con voltaje de fase 1 sobre el voltaje de fase 2, ¿verdad? Y quiero entonces encontrar el voltaje de fase o el voltaje en el secundario, ¿verdad? Tengo aquí el problema, aplico un voltaje B sobre esta conexión, vamos a hacerlo aquí, conexión estrella delta, y yo quiero encontrar el voltaje en el secundario, ¿verdad? Entonces, como yo tengo la relación de fase, si yo aplico un voltaje B, que es un voltaje de línea a línea, ¿verdad? Ese de ahí. Entonces yo primero tendría que encontrar el voltaje de fase, que es ese voltaje que está encerrado en ese cuadro de color verde. Y después, una vez que encuentro el voltaje de fase, yo utilizo la relación de fase, ¿verdad? ¿Sí? Para que encontrar el voltaje de fase en el secundario. ¿De acuerdo? De ahí, por conexiones trifásicas, yo sé que el voltaje de fase de un delta es igual al voltaje de línea a línea. Entonces, ese sería mi voltaje de línea a línea. ¿De acuerdo? Pero lo que les quiero hacer énfasis aquí es que si yo tengo la relación de fase, lo que transforma es un voltaje de fase a voltaje de fase en el secundario. No sería un error si yo
al voltaje de línea a línea, utilizo la relación de fase para transformarlo y ver cómo se refleja el secundario, ¿verdad? Eso sería un error, ¿verdad? La relación de fase, lo que hace, ahí les dejo la definición arriba, ¿verdad? Es transformar voltaje de fase del primario a voltaje de fase del secundario, ¿verdad? Entonces, si yo la quiero utilizar, necesito primero cambiar este voltaje de línea a línea, encontrar su respectivo voltaje de fase y de ahí utilizar la relación de fase, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué sucedería si tenemos la relación de línea a línea? Pues si yo tengo la relación de línea a línea, directamente a este voltaje de línea, puedo encontrarlo reflejado al secundario como voltaje de línea a línea, ¿sí? O sea, entonces si yo tengo la relación de línea a línea, este voltaje de línea a línea lo puedo reflejar directamente y lo que voy a encontrar va a ser el voltaje de línea a línea en el secundario, ¿de acuerdo? Porque estoy utilizando la relación de línea a línea, ¿vale? Y ahí está, miren, arriba, la expresión, cómo sería eso, ¿verdad? Bien. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a estas dos relaciones. Es una sola relación, ¿verdad? Es relación de voltaje, ¿verdad? Solo que estamos dando dos nombres para hacer más fácil la forma de entenderlo, ¿verdad? ¿Sí? Al final y en el examen, cuando ya estemos en examen, yo le llamo relación de voltaje, ¿verdad? Y ustedes también simplemente le van a llamar relación de voltaje, ¿verdad? Ahora, ¿es voltaje de línea a línea o voltaje de fase? Eso depende de cómo lo hagan ustedes, ¿verdad? Depende de cómo analicen el problema, ¿verdad? Al final, los dos llegan a la misma respuesta, ¿verdad? Así que esto solo es como para entenderlo mejor, ¿verdad? Le damos ese nombre. Bien, no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. Bueno, ya vamos a hacer un ejemplo donde va a quedar más claro esto, ¿verdad? Sí. Todavía estamos tratando de introducir el concepto, ¿verdad? Como les había dicho, ¿verdad? Y les había adelantado, fíjense que al analizar transformadores trifásicos, ¿verdad? Que este es el circuito equivalente, ¿verdad? Simplemente tomamos y analizamos una sola fase, ¿verdad? ¿Sí? Porque sabemos que todos los resultados que obtengamos en esa fase van a ser igual en magnitud en la siguiente fase, solo que desfasados 120 grados, ¿verdad? Y van a ser igual en magnitud en la fase C, solo que desfasados 240 grados. Entonces, si nosotros analizamos y resolvemos el problema para una sola fase, prácticamente encontramos los valores en las otras dos fases, ¿verdad? Y de hecho hacemos eso porque nosotros ya sabemos resolver el transformador monofásico, ¿verdad? De una sola fase, ¿verdad? Entonces, eso también nos ayuda porque ya tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Y lo otro que hay que también recordar es que la impedancia, un poco recordar un poco de circuitos, cuando teníamos una impedancia en delta, ¿verdad? Nosotros la podemos transformar a una impedancia en estrella si la dividimos entre tres, ¿verdad? ¿Sí? Y esto se demuestra en circuitos eléctricos 2, ¿verdad? Entonces no lo voy a demostrar, pero traten de recordarlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a encontrar problemas en los que tenemos impedancias en delta y va a ser necesario transformarlo a impedancia en estrella, ¿verdad? Y eso lo hacemos dividiendo la impedancia en delta sobre 3. ¿Sí? Más adelante les voy a decir por qué hacemos eso, ¿verdad? Pero eso es común, ¿verdad? Transformar de delta a estrella. Bien, entonces miren, ya definimos básicamente todos los conceptos para resolver problemas de transformadores trifásicos. Yo sé que todavía está de forma abstracta, así que hagamos un ejemplo para colocar todo en orden y afianzar esos conocimientos.
Bien, entonces hagamos este ejemplo del libro de Fitzgerald. Eh, si quieren les doy unos 2 minutos para que lo lean. Traten de dibujar el diagrama unifilar, ¿sí? Si quieren, les voy a dar 2, 3 minutos para que en su cuaderno lean el problema y traten de dibujar el diagrama unifilar de lo que se describe ahí. Bien, entonces, no sé cómo les quedó el diagrama unifilar, pero esto es lo que se describe, ¿verdad? Existen dos alimentadores. Sí, está el transformador conectado en estrella delta, ¿verdad? Con sus voltajes 2400, 240, es de 50 kVA y una impedancia equivalente de, bueno, el valor que aparece ahí, ¿verdad? Existe un segundo alimentador, ¿sí? Y existe la carga, ¿verdad? Y lo que se está pidiendo, ¿verdad? Es determinar el voltaje de línea a línea de la carga cuando ésta consume corriente nominal con factor de potencia en atraso, ¿verdad?
Entonces ahí esa flecha azul representa el voltaje, el punto en el sistema donde necesitamos encontrar el voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Bien, este es un problema muy interesante, fíjense. Entonces aquí hay muchas cosas que decir, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que hacemos, fíjense, que es encontrar el circuito equivalente por fase, ¿verdad? De este sistema, ¿verdad? De este problema que se está describiendo, ¿verdad? ¿Sí? Miren que el problema es un problema trifásico, ¿verdad? Son tres fases, aunque yo solo dibujo una línea, ahí van tres líneas, ¿verdad? Acuérdense que ese es un transformador trifásico, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer nosotros es encontrar entonces el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Porque, como ya lo vimos en toda la primera unidad, nosotros ya podemos resolver un circuito donde aparece un transformador monofásico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos encontrar ahora, ¿verdad? Es un sistema trifásico, pero si encontramos el circuito equivalente por fase, nosotros ya sabemos resolverlo. Bueno, entonces encontremos ese circuito equivalente por fase. Si quieren, vamos a una página en blanco. Vamos a una página en blanco. Entonces, si quieren, voy a dibujar o lo hacemos directamente. Miren, aquí está el diagrama unifilar. Si quieren, no lo voy a dibujar. Solo lo voy a dejar así. Tal vez un poco más pequeño. Entonces, ¿qué les parece si dibujamos aquí en la hoja en blanco, en la parte izquierda, el circuito equivalente por fase? ¿Sí? Bueno, fíjense que no sé si quieren, creo que antes de esto, antes de dibujar esto, ¿verdad? Lo que yo hacía, lo que hago, como es el primer problema, por ser la primera vez, ¿verdad? Entonces trato de dibujarles cómo se miraría este circuito, ¿verdad? Cómo se miraría. Porque este es el diagrama unifilar, ¿verdad? Esto que están viendo ustedes ahí en la presentación es el diagrama unifilar. Pero ¿cómo se miraría si lo dibujamos realmente como es, ¿verdad? Que es un sistema trifásico, ¿verdad? Entonces, si quieren, por única vez, primera y única vez, les voy a dibujar el circuito trifásico, ¿verdad? Y no es necesario que ustedes lo hagan a la hora de resolver todos los problemas, ¿verdad? Realmente que uno tiene la idea en su mente, ¿verdad? Pero no lo dibuja porque toma tiempo y realmente uno entiende qué es lo que está ahí, ¿verdad? Pero bien, entonces miren, hay un alimentador, ¿verdad? Sí. Entonces van tres fases, ¿verdad? Eso es lo primero que tienen que ver, ¿verdad? Está la fase A, la fase B y la fase C, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y dice que el voltaje en el extremo, ¿verdad? De envío del alimentador es de 4160 voltios de línea a línea, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí dice, ¿verdad? En la descripción, 4160 voltios de línea a línea, ¿verdad? Entonces, se refiere a esto de aquí, ¿verdad? Vamos a poner otro color. 4160 voltios, ¿verdad? Sí, de línea a línea, ¿verdad? Entonces se refiere de la línea A a la línea B, hay 4160, si quieren, si son estrictos, ¿verdad? También podríamos dibujar que de la línea B a la línea C es un voltaje de línea a línea de 4160 y de la línea C a la línea A hay un voltaje de 4160 voltios. Ahora voy a borrar los de las otras fases para que se vea mejor el dibujo, ¿verdad? Pero sabemos perfectamente que
eso es así, ¿verdad? Entonces, miren, 4160, después existe un alimentador, ¿sí? Existe un alimentador, el alimentador 1, si quieren le vamos a llamar, con una impedancia de 0. Bueno, la voy a dibujar, ¿verdad? Pero la voy a escribir, pero solo en esta fase, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, el alimentador está en las tres fases, ¿verdad? Es una impedancia de línea, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una impedancia que representa las pérdidas en la línea, entonces aparecen las tres en cada una de las fases, ¿verdad? De ahí está el transformador, ¿verdad? Que es una conexión estrella-delta, ¿verdad? Entonces es una conexión estrella del primario, ¿sí? Perdón. Vamos a ver. Aquí. Voy a borrar esta línea. Voy a dibujar la estrella. Bien, entonces voy a colocar esta fase C un poco más abajo. Y la fase B, si quieren, también la voy a colocar un poco más abajo. Para que se vea mejor, ¿verdad? Recuerden que este es el neutro, ¿verdad? Sí. Lo voy a dibujar aquí. Esto es el neutro, ¿verdad? La línea neutral que tiene la conexión estrella, ¿verdad? Y ahora el voltaje, bueno, el voltaje de línea a línea sería graficado de esta forma, ¿verdad? De la línea a la línea B, ¿verdad? De acuerdo. Bien, esa es la conexión entonces estrella. Y aquí aparecería la impedancia A1, ¿verdad? Que no la voy a volver a escribir, pero ahí aparecería. Y del otro lado tenemos, del transformador, tenemos una conexión delta, ¿verdad? Entonces voy a dibujar la conexión delta. Sí, y recuerden que también están las tres fases, ¿verdad? O sea, tenemos tres fases en el secundario, perdón, en el primario y tenemos tres fases en el secundario. Que las del secundario les voy a escribir minúsculas para que sepamos que son las tres fases del secundario, ¿verdad? Obviamente cada fase está ligada, ¿verdad? Sí, la fase A, la fase B y la fase C, ¿verdad? Bien, ¿qué más les quería decir? Aquí en la estrella se me olvidó colocar las marcas. Fíjense que eso no es de forma arbitraria, ¿verdad? De hecho, eso influye y a eso se le llama, de hecho, secuencia de fase, ¿verdad? Bueno, tiene varios nombres, ¿verdad? Índice horario también se le llama, o grupo vectorial, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Por el momento, simplemente coloquémoslo de esa forma, ¿verdad? Los puntos, ¿verdad? Lo que me refiero es que si un punto, o sea, si ese punto, yo en vez de escribirlo ahí, lo coloco aquí, ¿verdad? Eso sigue siendo una estrella delta, ¿verdad? ¿Sí? Sigue siendo, porque ustedes lo ven ahí, ven que el primario sigue siendo estrella, el secundario es delta, pero la secuencia de fase es diferente, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Por el momento vamos a asumir, solo vamos a dibujar las marcas y vamos a hacer el análisis del problema. Bien, entonces ese es el problema trifásico, ¿verdad? Miren que me faltó dibujar el alimentador 2. Se lo voy a dibujar aquí de color azul. Este es el alimentador 2. Aparece en cada una de las fases, ¿verdad? Porque es una impedancia que está sobre la línea, ¿verdad? Es la impedancia
de la línea, ¿verdad? Entonces aparece en cada fase, ¿verdad? ¿Sí? Y el valor, sí, no lo voy a dibujar, pero es ese que aparece ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, después aparece la carga, ¿verdad? Que no sabemos cómo está conectada. Ingeniero, ¿Sí? en el alimentador 2 ¿Sí? es 0.002 o E2. Eh, aquí está, ¿verdad? Punto 002, ¿verdad? Sí, Ok, sí, punto 002, ¿verdad? gracias. Sí. Bien, yo creo que después vamos a volver por los demás valores, ¿verdad? Pero veamos aquí para entender mejor este diagrama. Entonces, este es el diagrama, circuito del circuito trifásico que se describe ahí, ¿verdad? De acuerdo, la carga, de nuevo, no sabemos cómo está conectada, de hecho, no es necesario saberlo, pero lo que sí, perdón, aquí lo que sí necesitamos saber es el voltaje que tiene esa carga, ¿verdad? Que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Este voltaje de color rojo, digamos que aquí está la carga, ¿sí? Entonces, ese voltaje que estoy dibujando, esta línea que estoy dibujando, es el voltaje de la carga y eso es lo que queremos saber, ¿verdad? Este valor de acá, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más falta aquí? Bueno, creo que no faltaría nada más. Déjenme colocar ese voltaje de la carga. Y ahí tenemos entonces la conexión. Bueno, este sería el circuito trifásico que estamos viendo ahí, ¿verdad? Es ese que se describe en el diagrama unifilar. De nuevo, para análisis, tal vez los primeros problemas que hagan pueden dibujarlo ustedes así. Pero realmente no es necesario, ¿verdad? Nosotros sabemos que lo que corresponde, lo importante, el diagrama unifilar sí es importante, ¿verdad? Porque el diagrama unifilar les da a ustedes una idea mejor, una idea más ilustrada, ¿sí? Una mejor, sí, una idea ilustrada de lo que se describe aquí en este problema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este diagrama unifilar sí les recomendaría dibujarlo siempre, para que sepan los elementos y la conexión de los transformadores que están en el sistema, ¿verdad? Ya este sistema trifásico, yo se lo dibujo hoy, va a ser la única vez, ¿verdad? Para que sepan cómo es realmente lo que se vería ahí, ¿verdad? Realmente desde el punto de vista circuital, ¿verdad? Ya si vamos a la vida real, serían transformadores a aquellas imágenes que vimos en la clase anterior, ¿verdad? ¿Sí? Y mirarían las líneas, ustedes las líneas de alta tensión y las líneas de baja tensión, ¿verdad? Bien, no sé si tienen una pregunta hasta el momento. Bueno, entonces ahora sí, dibujemos el circuito. Yo creo que es más fácil viendo este circuito trifásico, dibujar el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Recuerden que nosotros vamos a analizar una de las fases nada más, ¿verdad? Entonces yo quiero calcular el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Y si quieren lo vamos a hacer aquí. Entonces el circuito equivalente por fase se refiere a, digamos, la fase A, una de las fases con respecto al neutro, ¿verdad? Sí, con respecto a la línea neutra, ¿verdad? Por eso se llama circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, comencemos de izquierda a derecha, así como comenzamos dibujando este. Comencemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Y comencemos a escribir todos los componentes de este circuito, pero ahora los componentes por fase, ¿verdad? Todos los componentes, pero del circuito equivalente por fase, no del circuito trifásico, ¿verdad? Entonces, bien, si hacemos de izquierda a derecha, miren, lo primero que encuentro es este voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Que es un voltaje de línea a línea, ¿verdad?
que aparece en ese circuito trifásico, ¿verdad? Pero como yo quiero un voltaje de línea a neutro, miren, ¿sí? Yo quiero un voltaje de línea a neutro. El que tengo que escribir aquí es un voltaje de línea a neutro, ¿verdad? Que es un voltaje de fase, ¿verdad? Es un sinónimo. Entonces, si ustedes o si yo escribo, ¿verdad? Aquí 4160 voltios, esto es un error, ¿verdad? ¿Sí? Eso es un error, ¿verdad? Porque ese voltaje es un voltaje de línea a línea. ¿De acuerdo? Es un voltaje de línea a línea y, bueno, el problema lo dice, pero yo creo que ahí lo están viendo claramente en ese diagrama que dibujé, ¿verdad? En ese circuito trifásico que dibujé, ¿verdad? Ahí claramente, miren, se ve que es un voltaje de la línea B, ¿sí? A la línea A, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es un voltaje de línea, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, no lo puedo escribir yo directamente en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Sí, tal vez les tendría que resaltar la palabra por fase, ¿verdad? Recuerden que es un circuito equivalente por fase, lo que se refiere a que es todos los valores tienen que estar reflejados a línea neutro, ¿verdad? ¿Sí? Línea neutro, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es encontrar ese voltaje de línea a línea, su correspondiente valor al voltaje de fase, ¿verdad? Y eso sería este valor de acá, ¿verdad? ¿Sí? Miren que este voltaje es dentro de la fase, ¿verdad? Si quieren, para ser más estricto, ¿verdad? Voy a alargar esta línea, ¿verdad? Que es el neutro, ¿sí? Y ese voltaje no sería este que había dibujado aquí, ¿verdad? Eso es incorrecto, sino que sería este voltaje de aquí, ¿verdad? Pero ya sería un voltaje de fase, ¿verdad? Que no sé si alguien me puede decir cómo calcular ese voltaje de fase, ¿verdad? En una conexión estrella, ¿verdad? Recuerden que lo que tenemos aquí en el primario es una conexión estrella, entonces yo perfectamente puedo saber cómo calcular ese voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? No sé si alguien se acuerda, a partir del voltaje de línea a línea, que es 4160 voltios, cómo calcular el voltaje de fase en una conexión estrella. Se divide por raíz de 3. Sí, entonces, bueno, si no recuerdan, traten de revisar sus notas de circuitos, que el voltaje de fase en una conexión estrella es el voltaje de línea a línea sobre raíz de 3. Bueno, entonces, ese es el voltaje de fase y ese es el que tengo que escribir. Entonces, en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, entonces ese es el valor que yo tengo que escribir, ¿verdad? Bien, después nos encontramos con la impedancia, ¿verdad? Esta impedancia 1 que aparece ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa impedancia, miren, este es un juego de palabras, es una impedancia de línea, ¿verdad? O sea, es la impedancia que representa las pérdidas en la línea, ese es el nombre original, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces esa impedancia, miren que aparece en todas las fases, ¿verdad? O sea, aparece en las tres líneas y aparece, es un sinónimo, en cada una de las fases, ¿verdad? Entonces, esa impedancia directamente ya la puedo escribir yo como en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Porque es una impedancia por fase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Porque aparece en cada una de las fases, miren, aparece en todas las fases. Entonces, es una impedancia por fase, ¿verdad? Entonces, directamente, miren, si quieren, lo escribimos directamente como A1, que sería, si quieren, copiemos el valor, 0.15 más J 1.0. ¿De acuerdo? Bien, si seguimos, ¿verdad?
lo que sigue sería el transformador, ¿verdad? ¿Sí? Y el transformador lo representamos con una impedancia equivalente, ¿verdad? Entonces, el transformador yo lo represento con una impedancia equivalente que le llamamos Z equivalente. Y esa impedancia equivalente ya está enunciada en el problema, ¿verdad? Entonces, volvamos a la presentación. Miren, ahí en el transformador nos dicen que la impedancia equivalente es esta que aparece ahí en pantalla, ¿verdad? Ahora, hay que saber dónde está reflejada esa impedancia, ¿verdad? Si está en el primario, si está en el secundario, ¿verdad? Bueno, creo que no lo dice el problema. Pero, bueno, como es que es el problema, este es un banco de transformadores formado con transformadores que se citan en el ejemplo 2.6, ¿verdad? Entonces, me imagino que ahí se calcula esta impedancia y se sabe bien en dónde está reflejada, ¿verdad? Me parece que está reflejada al primario, ¿verdad? Me parece, ¿verdad? Sí. Eso igual en los problemas, eso debe quedar bien, queda bien claro, ¿verdad? Queda bien claro y ustedes saben bien dónde está reflejada esa impedancia, ¿verdad? Entonces me parece que está reflejada al primario. Si está reflejada al primario, entonces está conectada en estrella, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa impedancia sería esta aquí, ¿verdad? Estaría aquí y estaría aquí, ¿verdad? Está conectada en estrella y una impedancia en estrella, fíjense que es una impedancia por fase, ¿verdad? ¿Sí? Esta impedancia en estrella ya es directamente una impedancia por fase y ese valor directamente lo puedo escribir en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Entonces, este valor 1.42 más 1.82 lo voy a escribir directamente porque esta impedancia es una impedancia que está conectada en estrella porque está referida al primario, ¿verdad? ¿Sí? Más adelante, si quieren, acuérdenme, les voy a contar qué sucedería si esa impedancia está referida al secundario, ¿verdad? Si está referida al secundario, significa que esa impedancia está en delta, ¿verdad? Porque si ustedes ven, el secundario está en delta, ¿verdad? Entonces, esa impedancia estaría en delta. Y si la impedancia está en delta, ¿verdad? No la puedo escribir directamente en el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces, más adelante lo vamos a ver. Si quieren, cuando terminemos el problema, me acuerdan. Y vemos qué sucede si esa impedancia está referida al secundario, ¿verdad? Entonces, por el momento decimos que la impedancia está en Y porque está referido al primario, ¿verdad? Y ustedes ven que el primario está conectado en Y, ¿verdad? En estrella, ¿verdad? Claramente se ve, ¿verdad? Bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno, entonces continuamos y lo siguiente que tenemos que dibujar es la impedancia del alimentador 2, ¿verdad? Porque si ustedes ven, el transformador ya lo representamos con su Z equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Así que todo el transformador ya está representado en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Entonces ahora lo que nos faltaría, déjenme aquí borrar, lo que nos faltaría dibujar sería la impedancia 2, ¿verdad? Entonces A2 sería aquí y de ahí, de hecho, con eso terminamos el circuito equivalente, ¿verdad?
Sí, porque lo siguiente sería este voltaje, que es la pregunta que nos están haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes ven arriba, después sería dibujar el voltaje de la carga, ¿verdad? Bien, que sería este de acá. Sería el voltaje de la carga. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Aquí todo está bien, lo único que hay un pequeño error que le llamé A2. Miren, ese es un pequeño error que cometí. Tengo que llamarle A2', ¿verdad? Porque no es el mismo valor de A2 y por eso no lo copié, ¿verdad? O sea, si copiamos el valor, que sería 0.00, recordemos aquí 0.0005 más 0.002. Esto, si lo escribimos aquí, ¿verdad? Sería un error, ¿verdad? Porque no es el valor de la impedancia del secundario, ¿verdad? Tiene que ser reflejado al lado primario, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, este valor tenemos que reflejarlo. Esto está en el secundario del transformador y tendríamos que reflejarlo al lado primario, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, gráficamente, si quieren para que lo vean, esta impedancia tengo que reflejarla al lado primario, ¿verdad? Porque todo este circuito equivalente por fase, de hecho, tendría que haberlo dicho, ¿verdad? Está referido al primario, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan que siempre tenemos que decir hacia dónde está referido ese circuito equivalente, ¿verdad? Bien, entonces esa impedancia A2 tengo que referirla al lado primario, ¿verdad? Bien, y aquí viene la pregunta, entonces, ¿cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo referimos esa impedancia, verdad? Sí, bueno, recuerdan que utilizamos la relación de voltajes del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿utilizamos la relación entonces para referir esta impedancia al primario? ¿Utilizo la relación de fase o utilizo la relación de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes, verdad? Esa sería la pregunta que les haría, ¿verdad? Sí, si quieren volvamos a la presentación. Miren, ahí está la representación del circuito equivalente por fase reflejado del primario. Y aquí les hago la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hago la reflexión de esa impedancia del alimentador 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo hago esa reflexión, verdad? Si la hago utilizando la relación de fase, que ahí está de color negro, miren, o la relación de línea a línea, ¿verdad? Que está de color blanco, ¿verdad? Miren que no es la misma, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Bien, primero, miren, primero hay que aclarar los voltajes que aparecen ahí en el problema, ¿verdad? Miren que son tres transformadores monofásicos de 50 kVA y 2400-240 voltios. Son tres transformadores iguales, ¿verdad? De esa capacidad y de esa relación de voltaje. Entonces, esos voltajes que aparecen ahí son voltajes de fase, ¿verdad?
¿De acuerdo? Están hablando, bueno, a eso se le llama un banco de transformadores. Son 3 transformadores monofásicos y esa descripción es de cada uno de los transformadores monofásicos, ¿verdad? Por tanto, esos voltajes que aparecen ahí, que ustedes están viendo ahí de 2400 y 240, son voltajes de fase, ¿verdad? ¿Sí? Y esa potencia que aparece ahí es una potencia de fase, ¿verdad? Esos 50 kVA es una potencia de fase, ¿verdad? ¿Sí? Miren, por eso yo les dejo aquí 3 transformadores monofásicos de esa descripción, ¿verdad? Ahora, si yo les preguntara, ¿verdad? ¿Cuánto es la capacidad total del transformador trifásico? ¿Quién me puede dar una respuesta, verdad? Sí, ¿quién me podría decir cuánto es la capacidad total del transformador trifásico? 150. 150, ¿verdad? Sí, de forma correcta, porque tenemos 3 transformadores de 50 kVA cada uno, ¿verdad? Entonces la capacidad total es 3 veces 50, ¿verdad? O sea, 50 más 50 más 50. Un total de 150 kVA. Entonces eso es lo primero que no se tienen que confundir, que como es un banco de transformadores, los voltajes son de fase y no crean que estos 50 es la capacidad total del transformador, ¿verdad? Es la capacidad del transformador monofásico, ¿verdad? Pero hay 3 de esos transformadores. Entonces, la capacidad total del banco de transformadores es de 150 kVA. ¿De acuerdo? Eso es lo primero y estos son valores de fase. Por tanto, si yo quiero calcular la relación de fase, simplemente divido los 2 voltajes de fase, ¿verdad? Pero si yo quiero calcular la relación de línea a línea, divido los voltajes de línea a línea, ¿verdad? Y en el primario, el voltaje de línea es 2400 raíz de 3, ¿sí? Porque está conectado en estrella, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y el secundario, ustedes saben que en un delta, voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Bien, entonces ven que las relaciones no son iguales, ¿verdad? Pero la pregunta es entonces, ¿qué relación existe? Bueno, si quieren, vayamos trabajando en eso. Acuérdense que para la relación de impedancias del transformador es directamente proporcional a la relación de voltajes al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo quiero la impedancia reflejada al primario, yo la relación de voltajes la multiplico por la impedancia del secundario, ¿verdad? Creo que ahí todos estamos de acuerdo porque es algo que vimos en la primera unidad. Ahora la pregunta es, ¿esta relación, verdad? ¿Sería una relación de fase o es una relación de línea a línea? ¿Verdad? ¿Quién nos puede decir, verdad? Lo que piensa, ¿verdad? ¿Sí? Creo que lo que estamos obteniendo es de fase en todo el circuito. Entonces utilizar la de fase Sí, o la de línea. Bueno, miren, la verdad que podemos utilizar cualquiera de las dos, ¿verdad? ¿Sí? La verdad, recuerden qué queremos hacer. Queremos esta impedancia, ¿verdad? ¿Sí? Que está en el secundario. Queremos reflejarla al primario. Y no sabemos, para eso, les hacía la pregunta, si utilizábamos la relación de fase o utilizábamos la relación de línea. La verdad que podemos utilizar las dos, ¿verdad? Cualquiera de las dos, ¿verdad? Ahora hay que saber utilizarla, ¿verdad? Y hay que saber dónde, qué estamos reflejando y dónde estamos reflejando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, lo voy a hacer con las dos, por ser el primer problema, para que traten de entender. Para fines de examen, sepan utilizar una de ellas, pero no necesitan, no les voy a preguntar, háganlo con las dos, ¿verdad? Yo simplemente digo resuelva. Ustedes tienen que utilizar la que más, la que mejor entiendan, ¿verdad? ¿Sí? Eso les recomendaría yo, ¿verdad? Y no necesitan hacer las dos, ¿verdad? Ahora yo les
sí, voluntariamente les explico las dos, ¿verdad? Para que ustedes decidan, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, una es más fácil que la otra, ¿verdad? ¿Sí? Y en una se necesita más análisis que en la otra, ¿verdad? Entonces, si quieren, comencemos con la más fácil, que sería utilizar la relación de línea a línea, ¿sí? Esta relación de línea a línea, ¿verdad? ¿Por qué es la más fácil? Porque si yo utilizo la relación de línea a línea, déjenme borrar aquí un poco, ¿sí? Miren que voy a reflejar esta impedancia que está sobre la línea C, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la voy a reflejar y va a aparecer reflejada al primario sobre la misma línea C, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Y esa, que es una impedancia de línea, ¿verdad? Pero es una impedancia, es un juego de palabras, ¿verdad? Es una impedancia que está en la línea, pero realmente es una impedancia de fase, ¿verdad? Porque esa impedancia está aquí, ¿verdad? En la fase B, va a aparecer también reflejada a la fase B, a la línea B, y está aquí en la fase A, y va a aparecer reflejada a la fase A también dentro de la línea, ¿verdad? ¿Sí? Sobre la línea A, ¿verdad? Y esa impedancia de línea, ya vimos que directamente esta impedancia yo la puedo escribir en el circuito equivalente por fase porque es una impedancia, sí, es una impedancia de línea, pero aparece en cada una de las fases, ¿verdad? Entonces la puedo escribir directamente en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Sí, se entendió. No sé, si quieren, lo repito una vez más. Voy a utilizar la relación de línea a línea porque la relación de línea a línea hace que esta impedancia que está sobre la línea, específicamente sobre la línea C, ¿verdad? ¿Sí? Se va a reflejar directamente a la línea C del primario, ¿verdad? Si yo utilizo la relación de línea a línea. ¿De acuerdo? Y esa impedancia que se refleje directamente al primario sobre la línea C ya es una impedancia por fase, ¿verdad? Porque aparece en todas las fases, ¿verdad? Aparece en la fase A, va a aparecer, aparece en la fase B y aparece en la fase C, ¿verdad? Obviamente porque en la fase A del secundario está la impedancia y yo la reflejo al primario que va a aparecer sobre la línea de la fase A y esa ya es directamente una impedancia por fase, ¿verdad? Entonces la puedo escribir en el circuito equivalente por fase. Entonces hagamos eso, ¿sí? Calculemos entonces la relación de línea a línea. Entonces, si quieren, démosle nombre, utilizando relación de línea a línea, ¿verdad? Entonces, si yo utilizo, bueno, si quieren calculemos la relación de línea a línea, es el voltaje de línea primario, ¿verdad? Sobre el voltaje de línea secundario, ¿verdad? Voltaje de línea primario ¿cuánto es? Creo que ya les había dicho al respecto, pero si quieren volvamos a la presentación. Miren, el voltaje de línea a línea no me vayan a decir que es 2400 porque no es cierto, ¿verdad? Es una conexión estrella en el primario, entonces sería 2400 por raíz de 3. ¿De acuerdo? Porque ese es voltaje de fase, ¿verdad? Ese que se está describiendo, ¿verdad? Entre el voltaje de línea a línea del secundario, que ese sí es 240, porque el secundario es una conexión delta y ese voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Bien, entonces esta relación, fíjense que queda 10 raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces si hacemos el cálculo, que entonces sería la Z reflejada al primario, ¿verdad?
sería igual a 10 por raíz de 3 al cuadrado, ¿verdad? Por Z2, que es 0.0005 más J 0.002. Entonces quedaría 100 por 3. Aquí es 300, ¿verdad? ¿Sí? Y por este valor, que sería 300 por 3 por 5, 15, ¿verdad? Entonces, si no me equivoco, creo que sería 0.15 más J 3 por 2, 6, ¿verdad? 0.6, ¿verdad? No sé si alguien me puede corregir si hay algún error. Y eso serían ohmios. Están bien los datos. Los Los datos. resultados. Bueno, entonces este valor de impedancia, ¿verdad? Lo escribimos, como ya les había dicho, es un valor que está sobre la línea y ya es un valor de fase, ¿verdad? Es una impedancia por fase, ¿verdad? Entonces la escribimos, ese valor lo escribimos directamente en el circuito equivalente por fase. 0.15 más J, 0.6 ohmios, ¿verdad? Todas las impedancias están en ohmios. De acuerdo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto, porque ya tenemos todo el circuito, miren, equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, antes de resolver ese circuito, antes de decir cómo resolver ese circuito equivalente por fase, ¿qué les parece si utilizamos ahora, hacemos la misma reflexión, solo que utilizando la relación de fase, ¿verdad? ¿Sí? Sí, si alguien tiene curiosidad, ¿cómo sería? Entonces, hagámoslo, ¿verdad? La relación de fase del transformador va a ser voltaje de fase primario sobre voltaje de fase secundario. En este caso sería 2400 voltios sobre 240, ¿verdad? ¿Sí? Bien, pero ¿qué sucedería si utilizamos la relación de fase, ¿verdad? Volvamos al diagrama aquí. Bien, si yo utilizo la relación de fase, lo que sucede aquí es que yo estoy reflejando una impedancia de fase hacia una impedancia de fase del primario al secundario o del secundario al primario. En este caso, ¿sí? En este caso, bueno, tengo que observar bien que esta impedancia que está aquí, ¿verdad? Que es la que quiero reflejar, acuérdense que es la que queremos reflejar hacia el primario, esta impedancia igual, ¿verdad? ¿Sí? Es la que quiero reflejarla aquí hacia el primario, ¿verdad? ¿Sí? Esa impedancia es una impedancia de línea, ¿verdad? O sea, es una impedancia que está en la línea de transmisión, ¿verdad? Podemos decir, o en la línea del alimentador, ¿verdad? ¿Sí? O en términos general, podemos decir que está en la línea, ¿verdad? Del circuito, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que la impedancia de fase, yo tengo que saber que la impedancia de fase lo que transforma es, bueno, la relación de voltajes, perdón, la relación de fase, ¿sí? Si quieren, déjenme borrar aquí. Esta relación de fase lo que transforma es un voltaje de fase hacia un voltaje de fase del transformador, ¿verdad? Y igualmente, si yo la quiero utilizar para reflejar impedancia,
lo que va a reflejar es una impedancia de fase aquí, ¿verdad? Que esté dentro del delta a la fase que esté en la estrella, ¿verdad? No sé si me doy a entender, pero lo que quiero que vean es que entonces, si yo quiero utilizar esta impedancia, perdón, esa relación de fase, necesito hacer que esta impedancia sea una impedancia que esté dentro del delta, ¿verdad? Para que sea una impedancia dentro, que sea una impedancia de fase del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Ven que esta impedancia está sobre la línea, no está dentro del delta, ¿verdad? Y la relación de fase lo que transforma son, en forma general, voy a decir lo que transforma es valores de fase del secundario a valores de fase del primario, ¿verdad? Ya sea corriente, voltaje o impedancia. Y esta impedancia del alimentador 2 es una impedancia que está sobre la línea, ¿verdad? Entonces yo no puedo usar esta relación de fase directamente con el valor de esta impedancia del alimentador 2, ¿verdad? Sería un error, ¿verdad? Entonces lo que tendría que hacer yo es convertir esta impedancia, colocarla dentro del delta, para que aparezca aquí dentro del delta, ¿verdad? ¿Sí? Para que aparezcan aquí las tres, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí, una vez que esté dentro del delta, entonces utilizar la relación de fase para transformar esa impedancia y aparezca en la fase del primario, ¿verdad? ¿De acuerdo? Aparezca como estrella en el primario, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento que hay que seguir, ¿verdad? Si yo quiero utilizar la relación de fase, ¿verdad? ¿Y cómo transformo esta impedancia? Entonces, esa impedancia que está en el alimentador es una impedancia que está en estrella, ¿sí? Es una impedancia que está en estrella, es una impedancia, eh, miren, es un juego de palabras, es una impedancia por fase, ¿verdad? Es una impedancia que aparece en las tres fases, pero no es una impedancia que está dentro de la fase del transformador, ¿verdad? Entonces, esa impedancia, como está en estrella, si yo la divido eh, entre, la multiplico de hecho por 3, esa impedancia va a aparecer adentro del delta, ¿verdad? Y si está dentro del delta, entonces ya puedo utilizar la relación de fases para que se transforme al lado primario, ¿verdad? Bien, no sé si lo voy a confundir más, pero bueno, a mí me gusta explicar y que ustedes decidan, ¿verdad?, cuál utilizar más, ¿verdad? ¿Sí? Cuál utilizar mejor, ¿verdad? Yo les recomendaría utilizar la relación de línea a línea porque es más fácil, ¿sí? Yo ya sé que la relación de línea a línea, si utilizo la relación de línea a línea, va a reflejar esta impedancia directamente a la línea. Utilizando la relación de línea a línea, va a reflejarla directamente a la línea del primario, que ya es una impedancia por fase, ¿verdad? Ahora, si quieren utilizar la de fase, entonces también se los explico. Y también lo hacemos, ¿verdad? Sería esta impedancia, entonces transformarla dentro del delta, ponerla dentro del delta y ahí utilizar la relación de fase. Entonces veamos eso. Entonces recuerden que una impedancia en estrella, recuerden que una impedancia en estrella va a ser igual a la impedancia en delta sobre 3, ¿verdad? Entonces la impedancia en delta va a ser 3 veces la impedancia en estrella. ¿De acuerdo? Entonces esto sería 3 veces el valor de la impedancia, que sería punto este de acá, ¿verdad? Este de acá que estoy resaltando. Entonces sería 0.0005 más J 0.002. Entonces eso sería si cometo un error ahí me corrigen, ¿verdad? 0.6 ohmios, ¿verdad?
¿De acuerdo? Y ahora esa impedancia que está ahí la voy a transformar utilizando la relación de voltajes de fase, ¿verdad? Entonces Z2 va a ser igual a Z1, perdón, o sea, la Z reflejada al primario va a ser igual a, utilizando la relación de voltajes de fase por la impedancia en el secundario, ¿verdad? Entonces Z1 sería igual a, ¿cuál era la relación? 2400, perdón, aquí es al cuadrado, miren, aquí es al cuadrado, acuérdense que eso viene de esta relación, ¿verdad? De este valor, ¿verdad? De este valor de aquí. Entonces, sería 2400 sobre 240, ¿verdad? Al cuadrado por 0.0015 más J. Y esto creo que nos da, bueno, esto es 10 al cuadrado de 100, ¿verdad? Corremos dos veces el punto decimal. J 0.6 ohmios, ¿verdad? ¿Sí? Y miren que yo creo que alcanzamos a ver, ¿verdad? Obtenemos el mismo resultado, ¿verdad? Si quieren se los pongo así. Bien, entonces, de nuevo, no necesitan hacerlo de las dos formas, ¿verdad? Háganlo como mejor lo entendieron. Solo necesitan hacerlo de una forma porque solo necesitamos reflejarlo al primario para resolver el problema. Yo les sugeriría utilizar la de línea a línea porque la de línea a línea directamente me da el valor que tengo que escribir en el circuito, ¿verdad? Mientras que si utilizo la de fase también se puede, pero hay que saberla utilizar, ¿verdad? Hay que saber que es, que si, bueno, de hecho la relación de voltajes de fase lo que transforma son valores de fase que estén dentro del transformador, de la fase del transformador, a valores de fase del transformador del otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Ya sea secundario a primario o de primario a secundario. Y lo que sucedió aquí es que esa impedancia es una impedancia que está sobre la línea, ¿verdad? Es una impedancia de la línea. Entonces, lo que hice fue pasarla dentro del delta, pasar la delta para que aparezca dentro del delta y ahí ya poder utilizar la relación de fase. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, para terminar, bien, necesitamos entonces encontrar este voltaje de la carga, ¿verdad? Y de hecho ya tenemos todos los valores. De hecho, no sé si les había mencionado, pero la corriente que circula por este circuito la conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Recuerdan que aquí circula una corriente, eh, es la corriente nominal y tenemos un ángulo del factor de potencia, ¿verdad? Coseno inverso del factor de potencia,
que está descrito ahí en el problema, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, vamos a la presentación. Miren, la corriente es nominal y tiene un factor de potencia de 0.8 en atraso, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, todavía estamos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Ya conocemos esa corriente, ¿verdad? ¿Sí? No sé si alguien nos puede decir cómo resolver este problema. ¿Cómo encontramos este voltaje de esta carga? Miren que ya conocemos, básicamente, ya conocemos los datos necesarios para encontrarlo, ¿verdad? ¿Sí? Solo quiero que me digan cómo lo hacemos, ¿verdad? Hallando la corriente podemos hacer una malla. Podríamos hacer una malla. ¿Qué dicen los demás? Solo que ese B de carga sería B prima, ¿verdad? Faltaría reflejarlo o Sí, referirlo. sí, sí, dos cosas aquí, miren, muy interesantes. Una es que si esta B de carga es B primado, ¿verdad? Como lo dijo el compañero, sí, porque está reflejado el primario, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense que está reflejado el primario, ¿verdad? Porque este circuito es reflejado el primario, entonces ese valor que obtengamos es reflejado el primario, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que este es un voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? Porque es un circuito por fase, ¿verdad? Entonces, este es un voltaje reflejado del primario, pero es un voltaje de fase, ¿verdad? Y el que nos preguntan es voltaje de línea a línea, ¿verdad? Sí, miren, es este de acá, ¿verdad? Déjenme borrar aquí un poco. ¿Sí? Es ese de ahí, que es un voltaje de línea a línea, ¿verdad? Este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Miren, es un voltaje de línea a línea, ¿verdad? Entonces, cuando encontremos este voltaje, esa no es la respuesta final, ¿verdad? Sino que ese voltaje está reflejado al primario y es un voltaje de fase, ¿verdad? Entonces hay que reflejarlo al secundario y después encontrar el voltaje de línea a línea. Bien, pero lo hacemos con una malla. ¿Qué dicen los demás? Hacemos esto con una malla. El problema es que no conocemos el ángulo del voltaje de fase. ¿De cuál voltaje de fase? Solo conocemos la magnitud. Ajá. De Sí, ese. este ángulo, ¿verdad? El voltaje de entrada, ¿verdad? Sí, eso Ujú. sí es correcto, ¿verdad? No podemos hacer una malla porque no conocemos este ángulo, ¿verdad? Este voltaje lleva un ángulo, ¿verdad? Porque mi voltaje de referencia es el voltaje de la carga, ¿verdad? Eso siempre es así, ¿verdad? Este lleva el ángulo de 0 grados. Entonces no puedo asumir que este lleva ángulo de 0 grados porque es un error, ¿verdad? Es un error porque no es cierto, ¿verdad? Este voltaje de entrada tiene un ángulo, ¿verdad? Y eso ya lo vimos, ¿verdad? Eso lo vimos, este problema de hecho lo vimos, cómo se resuelve, lo vimos en la última clase de la primera unidad, ¿verdad? ¿Qué sería entonces utilizar el diagrama fasorial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para resolver este problema necesitamos utilizar el diagrama fasorial, ¿verdad? Porque no puedo hacer una sola malla, de nuevo, porque ustedes, y si quieren lo pueden hacer en su cuaderno, van a encontrar en esa malla que tienen dos incógnitas, ¿verdad? Este voltaje y este ángulo, ¿verdad? Entonces no se puede resolver, ¿verdad? Una ecuación con dos variables no podemos resolverla. Entonces es ahí donde utilizamos y pensamos en el diagrama fasorial, ¿verdad? Que es una de las clases de la primera unidad. La pueden volver a ver en el canal para ver cómo se soluciona, ¿verdad? De acuerdo, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, entonces en su casa, en su cuaderno, ustedes háganlo, ¿verdad? Hagan el diagrama fasorial
vean de nuevo la clase, si no recuerdan, háganlo y resuelvan y encuentren este voltaje, ¿verdad? Y como lo mencionamos, ese voltaje es un voltaje por fase, es un voltaje de fase, ¿verdad? Y reflejado del primario. La respuesta final debe ser el voltaje de línea a línea en el secundario, ¿verdad? Esa es la respuesta final, ¿verdad? O sea que habría que reflejarlo al secundario y calcular el voltaje de línea a línea. O calculan el voltaje de línea a línea en el primario y después lo reflejan al secundario, como ustedes quieran, ¿verdad? ¿Sí? Ambos tienen que llegar a la misma respuesta. Ingeniero. ¿Sí? ¿Y hay alguna otra forma de llegar a la respuesta que no sea utilizando el método del diagrama fasorial? Fíjense que me parece que hay otra forma que es igualando bueno, siempre resolviendo la ecuación, ¿verdad? Siempre resolviendo, haciendo esta malla, ¿sí? Haciendo esta malla, hagan esta malla, ley de voltaje de Kirchhoff, y descompongan esa malla en componente real y componente imaginaria, ¿verdad? Tienen que descomponerla, porque todos son fasores, ¿verdad? Todos los que van a ver ahí son fasores, todos tienen componente real y componente imaginaria. Y la componente, vamos a decir, la parte real de toda esa ecuación, la tienen que igualar al voltaje de la carga, ¿sí? La parte real, vamos a decir, de la ley de voltaje de Kirchhoff, tienen que igualarla perdón, no a cero, sino que al voltaje de carga. Y la parte imaginaria tendrían que igualarla a cero, ¿verdad? Eso sí es cierto, porque la parte imaginaria es cero, ¿verdad? Me parece que es así, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tienen parte real y aquí tienen parte en la parte imaginaria, ¿sí? Tienen que dar como resultado cero, ¿verdad? Sí, porque la suma de todos estos tres, si quieren déjenme borrar un poco aquí, la suma de estos tres o todos esos componentes, todos estos voltajes, tiene que darles el voltaje de la carga, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? Esa es la ley de voltaje de Kirchhoff. Y la suma, por tanto, de todos estos elementos, la parte imaginaria de todos esos elementos tiene que darle cero, ¿verdad? Entonces, me parece que un estudiante el periodo pasado me dijo que él llegó a la misma respuesta haciendo eso, ¿verdad? Se puede hacer, me parece que tiene lógica. Personalmente no he probado hacerlo así, porque yo ya conozco o sé hacer el diagrama fasorial, así que yo directamente hago el diagrama fasorial, ¿verdad? Pero si ustedes quieren explorar otra forma de hacerlo, que no sea utilizando el diagrama fasorial, tomen esta idea y traten de hacerlo, ¿verdad? Con esta idea, ¿verdad? Ahora, primero tendrían que encontrar este ángulo, ¿verdad? Déjenme decirles que primero van a tener que encontrar este ángulo y una vez encontrando ese ángulo, después encuentran este voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tomen esa idea si quieren explorar un segundo método para resolver este problema, ¿verdad? En esta clase ya vimos, en este curso ya vimos el diagrama fasorial y esto efectivamente les va a dar la respuesta correcta, los va a llevar a una respuesta correcta. Bien, no sé si tiene alguna otra pregunta. Ingeniero, en el problema de examen o los problemas de examen nos dirá exactamente si la impedancia está sobre la línea o está sobre la fase. No, el problema no lo va a decir, ¿verdad? El problema solo dice exactamente como lo hicimos aquí, que es un alimentador, ¿verdad? Yo creo que ni dice, ¿verdad? Simplemente dice es un alimentador, ¿verdad? Ustedes tienen que saber a qué se refiere, ¿verdad? Y dónde está esa impedancia, ¿verdad? ¿Sí? No lo dice, ¿verdad? El problema no tiene que decir si es una impedancia de línea, si es una impedancia que está sobre la línea, está sobre la fase. Ustedes tienen que saber, ¿verdad? Saber hacer ese análisis, ¿verdad?
si quieren les repito, miren, es esta impedancia, como es una impedancia de línea, ¿verdad? Es un juego de palabras, ¿verdad? Es una impedancia de línea, pero aparece en cada una de las fases, ¿verdad? Entonces, es una impedancia que ya se puede escribir directamente en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa que esta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí está en el secundario y había que reflejarla al primario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, utilizando la relación de línea a línea, esta impedancia pasa directamente a la línea del primario, ¿verdad? Y esa es una impedancia que ya se puede escribir en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Porque aparece en cada una de las fases. Entonces, eso ustedes lo tienen que entender, ¿verdad? El problema no les va a decir exactamente como este, ¿verdad? El enunciado que no, simplemente dice es un alimentador, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero. ¿Sí? Y si la impedancia del transformador estuviera referida en el lado secundario, para referirlo al primario tendríamos que utilizar la relación de fase. Sí, bueno, ahí depende, ¿verdad? De cómo lo quieras resolver, pero sí, esa es una buena pregunta. Si la impedancia del transformador estuviera referida al secundario, fíjense que ni me tienen que decir, ¿verdad? Cómo está conectada esa impedancia, ¿verdad? Si me dicen que está referida al secundario, yo ya sé que está en delta, ¿verdad? A menos que se diga lo contrario, ¿verdad? Que hay problemas que dicen, ¿verdad? ¿Sí? Hay problemas que lo dicen, ¿verdad? Está en estrella, ¿verdad? Dicen, o es una impedancia por fase, ¿verdad? Pero si no lo dice el problema, es impedancia 100% seguro que está en delta, ¿verdad? Porque si me dicen a mí que la impedancia del transformador está referida al secundario y el secundario está conectado en delta, ¿verdad? O sea que esa impedancia está en delta, ¿sí? Esa impedancia está en delta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la refiero yo al primario? Si yo esa impedancia en delta quiero referirlo al primario, bueno, ustedes ya vimos que podemos utilizar la relación de línea a línea o podemos utilizar la relación de fase, ¿verdad? Usen la que más les guste, ¿verdad? Sí, si quieren utilizar, yo personalmente me gusta usar la de línea a línea, ¿verdad? A mí me gusta usar la de línea a línea, así que esta impedancia en delta no me funciona para utilizar la de línea a línea, así que yo rápidamente la cambio a estrella, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y una vez que la cambia a estrella, yo uso la relación de línea a línea y esa impedancia va a ser reflejada, ¿sí? Al primario y este valor lo escribo directamente en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero eso soy yo, ¿verdad? Eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta usar la relación de línea a línea. Ahora, si alguien dice, no, yo no le no comparto con el ingeniero, ¿verdad? Y no, han visto que hay estudiantes que no les gusta hacerle caso a lo que dice uno, ¿verdad? Entonces, si él dice, no, yo quiero usar la de fase, entonces él perfectamente puede usar directamente la relación de fase y va a encontrar, ¿sí? Esa impedancia reflejada al primario de ese transformador. Y esa impedancia la va a escribir entonces en el circuito equivalente por fase. Bien, no sé si me entienden, no sé si los confundo más, pero así es, ¿verdad? Al final, o sea, ustedes como estudiantes tienen que saber resolver, ¿verdad? Entonces, traten de saber utilizar una de ellas muy bien, ¿verdad? Para resolver, ¿verdad? ¿Sí? Incluso yo no es que resuelvo con las dos, ¿verdad? Yo solo utilizo una, ¿verdad? A mí me gusta utilizar la de línea a línea, ¿sí? Entonces me gusta usar la de línea a línea y yo con esa resuelvo, ¿verdad? Ahora yo sé resolver con la de fase también, ¿verdad? Y por eso se las explico, ¿verdad? Y les dejo a ustedes la libertad de que lo hagan como más les guste, ¿verdad? ¿Sí? No es que les voy a exigir en examen, ¿verdad? O se los voy a poner malo, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Pues ustedes vean cuál les gusta más, cuál entendieron mejor y resuelvan con la que entiendan mejor, ¿verdad? Porque sí,
Me parece que es la que uno entiende mejor. Esa es la que utiliza, ¿verdad? No necesitan hacerlo de las dos formas, ¿verdad? Porque tiende a confundir, ¿verdad? No sé, por eso les digo que no sé si los confundo más al explicarles, pero me gusta explicarlo, ¿verdad? Bien, entonces yo creo que queda claro, ¿verdad? Si la impedancia del transformador está referida al secundario, significa que está en delta, y es impedancia en delta, entonces ahora hay que pasarla al primario. Entonces lo pueden hacer directamente utilizando la relación de fases, ya que la relación de fase transforma valores de fase a valores de fase. Entonces se puede hacer usando directamente, o si quieren utilizar la de línea, entonces la pasamos a estrella, ¿verdad? Es impedancia que está en delta. Lo pasamos a estrella. Esta en estrella ya es una impedancia de línea, podríamos decirlo, y entonces utilizamos la relación de línea para transformarlo al primario, a línea, a la línea del primario. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay otra pregunta. Vamos a terminar con una última idea, ¿verdad? Sí. Miren que este es el ejemplo que acabamos de hacer, ¿verdad? Con un banco de transformadores, ¿verdad? Pero a mí me gusta compararlo y aquí les dejo un versus, miren, qué sucedería si el ejemplo no es un banco de transformadores, sino que es un transformador trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, supongan que es el mismo enunciado, solo que no dice que es un banco de transformadores, sino que dice que es un transformador trifásico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿verdad? Y la diferencia está en que si es un transformador trifásico, esos valores que aparecen ahí son voltajes de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Si a mí el problema enuncia que es un transformador trifásico, los voltajes que está describiendo, ¿verdad? O sea, los voltajes que ustedes leen ahí son voltajes de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Y la potencia que aparece ahí es una potencia trifásica, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si este mismo problema, y por eso les dejo el versus aquí para que comparen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia si este mismo problema dijera que es un transformador trifásico? Esos voltajes son voltajes de línea a línea, lo que implica que la relación cambia, ¿verdad? Va a haber un cambio en las relaciones, ¿sí? Y implica que la potencia total, esa potencia que se describe, es una potencia trifásica, ¿verdad? Que también implica un cambio en la corriente nominal. De acuerdo, no sé si lo ven en estos momentos, pero tómenlo, anótenlo en su cuaderno y piensen al respecto, ¿verdad? Miren que si es un banco de transformadores, la capacidad total, y aquí se los dejo también, ¿verdad? ¿Sí? Miren, no es de 50 kVA, ¿verdad? No quiero que alguien me diga, si yo le pregunto cuál es la capacidad de ese banco de transformadores, no quiero que alguien me diga 50 kVA, ¿verdad? No, ¿verdad? Es de 150 kVA. Son 3 transformadores de 50 kVA cada uno. Entonces la capacidad total es de 150 kVA. Pero si esto es un transformador trifásico, esos 50 sí ya son la potencia trifásica, ¿verdad? Esa ya es la capacidad total, ¿verdad? Por tanto, ya es la potencia trifásica de ese transformador, ¿verdad? ¿De acuerdo? Mientras que en el banco de transformadores la potencia trifásica sería 150 kVA. Bien, entonces estos dos problemas son dos problemas diferentes. En pocas palabras, son dos problemas diferentes. Ahora, miren, aquí les dejo un ejemplo 2. Este ejemplo 2 es que si alguien quisiera tener el mismo problema, banco de transformadores, solo que con un transformador trifásico, pero yo quiero el mismo problema, exactamente el mismo resultado, entonces
esa persona tendría que cambiar la relación del transformador trifásico, miren, a 2400 raíz de 3, 240 y potencia 150 kVA. ¿Sí? No sé si esto también los va a confundir más o les va a aclarar más, ¿verdad? La idea es que les abra más la visión de ver y tengan una mejor, un mejor análisis, ¿verdad? Una mejor, sí, tengan un mejor panorama para resolver los problemas, ¿verdad? De acuerdo, entonces aquí concluimos que si esto es un transformador trifásico, es diferente a un banco de transformadores. Pero si alguien quisiera tener este mismo problema, solo que en vez de banco de transformadores lo quisiera tener con transformador trifásico, exactamente el mismo problema y quisiera tener exactamente la misma respuesta, entonces esa persona que utiliza un transformador trifásico tiene que cambiar la relación, miren, la tiene que cambiar a 2400 raíz de 3, 240 y una potencia total de 150 kVA. Y esto, si quieren, lo pueden hacer en su cuaderno, pueden hacer este ejemplo número 2, les va a dar exactamente el mismo valor, la misma respuesta. Este de acá, de la página 27, con este de la página 25. ¿Verdad? Es exactamente la misma respuesta. Ahora, este de acá sí es otra respuesta. ¿De acuerdo? Bien, ténganlo presente por ahí y estén pensando al respecto. ¿Sí? ¿Sí? O sea, piensen al respecto, vuelvan a pensar, vuelvan a ver esta clase, si les gusta, y vuelvan a pensar, ¿verdad? Fíjense que siempre, de hecho, desde que comencé a dar esta clase siempre la grabo porque después me dicen, ¿verdad? Después del examen, me dicen, no, que usted dijo, ¿verdad? No, que yo dije que... Y estas clases quedan grabadas, ¿verdad? Y esta clase, de hecho, desde la primera vez, tal vez desde la segunda vez que la di, la comencé a grabar, ¿verdad? Porque es de las más importantes. Y esto queda grabado, ¿verdad? Así que vuelvan a ver para saber bien la diferencia entre un banco de transformadores y un transformador trifásico. De ahí el resto de análisis es el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Solo en eso cambia un banco, al decir un banco de transformadores con un transformador trifásico, cambia en la lectura de los voltajes, de la relación de voltajes, ¿verdad? Y en la potencia trifásica, ¿verdad? Bien, como tarea les queda resolver estos problemas de examen, ¿verdad? ¿Sí? Este es un problema del examen 2, creo que es un problema de Fitzgerald también. Entonces, traten de hacerlo ustedes, ¿verdad? Traten de resolverlo ustedes. Si no pueden, pues ahí incluso les dejo la respuesta para que vean cómo se hace, ¿verdad? Traten de, y si aún así tienen dudas, pues me consultan, ¿verdad? Pero traten de hacerlo ustedes, ¿verdad? Queda de tarea igual, para que lo hagan, igual ahí está la respuesta, yo sé, pero es un problema muy interesante donde se aprende mucho. Entonces, traten de hacerlo. Y este problema de reposición, miren, y también les dejo la respuesta ahí, ¿verdad? ¿Sí? Este es un problema de reposición de la unidad 2 y que también habla de transformadores trifásicos, ¿verdad? Bien, ahora creo que en esta solución hay un pequeño error, ¿verdad? Les voy a decir dónde está, pero no les voy a decir cuál es, ¿verdad? Para que ustedes traten de averiguarlo, ¿verdad? Entonces, esos 5000 voltios en el circuito equivalente por fase, me parece que no son 5000, ¿verdad? ¿Sí? Me parece que no son 5000, ¿verdad? Creo que ahí es el error, ¿verdad? Sí, me parece que no son 5000, entonces ustedes traten de ver qué valor es, ¿verdad? Obviamente ese cambio les va a dar cambios en los resultados, ¿verdad? Pero de ahí todo lo demás está bien, ¿verdad? Pero ahí esos 5000 voltios no son 5000 voltios, ¿verdad? No les voy a decir cuánto es, pero traten de pensar y ustedes y ver
qué valor sería, ¿verdad? Bien, queda de tarea de esas dos. Esta tercera parte no es necesario hacerla, pero estos dos problemas sí, ¿verdad? Así que queda de tarea. También lean y traten de entender el sistema por unidad monofásico, que en la siguiente clase vamos a hablar del sistema por unidad trifásico. Sí, entonces estos dos problemas los van a subir al campus virtual, entonces ahí les voy a subir la fecha correspondiente para que suban. Generalmente es una semana, ¿verdad? Así que ahí les voy a subir. Vean el campus virtual para saber la fecha, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna duda, consulta o pregunta.